Bueno, buenas noches a todos. Pues muchas gracias por la invitación. Definitivamente es un tema muy interesante ver lo que es la combinación de lo que es la medicina con el área legal. Yo creo que podremos decir que en nuestras generaciones tenemos una carencia importante de este tipo de formación. En las carreras pues, nos enseñan poco lo que es el ámbito legal y es de alta importancia cuando llegamos a ejercer la medicina. Dentro de la Constitución mexicana, que es la Carta Magna que utilizamos los mexicanos para ver lo que es el manejo jurídico en general, podemos mencionar que de los 136 artículos que tenemos en la Constitución mexicana, únicamente los títulos primero y el sexto, principalmente el primero, habla de lo que es de las garantías individuales de la persona. Quiere decir de los derechos que tenemos como seres humanos en el territorio nacional. Entonces, a pesar de que tenemos 136 artículos, el principal artículo, podría casi resumirlo, es el artículo cuarto de la Constitución, donde dice que todos tenemos derecho a la salud. Y esta salud, pues bueno, pueden algunos pensar que debe ser gratuita, pero es muy ambigua la, el artículo en cuestión de cómo se administra la salud, en qué condiciones. Y cuando la Constitución tiene ambigüedades, lo que es el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, pues tienen que actuar para hacer modificaciones en estos artículos. Y bueno, la Constitución difícilmente vamos a hacer una reforma, pero hay reformas en lo que son las leyes, las normativas mexicanas. Y de ahí se desemboca que de la Constitución política, pues se crea lo que es la Ley General de la Salud, se crea lo que es la COFEPRIS y las normas oficiales mexicanas. ¿Para qué? Para dar un sustento a esta información que queda ambigua en el artículo cuarto de la Constitución. La Ley General de Salud en México sí tiene reformas constantemente con la finalidad de defender el derecho a la salud y defender a los profesionales de la salud, que poco a poco durante la plática vamos a ir hablando sobre esto. Algo importante o algo que es muy importante para lo que es el área de salud es la norma 004 del expediente clínico. Nosotros como personal de salud, el único sustento que tenemos o el mejor sustento que tenemos es la documentación de los hechos. Yo puedo a lo mejor ser cirujano y hacer una apendicectomía, pero si no está plasmado en un expediente, en una nota, pues al momento de una complicación, la información se convierte ambigua. Por eso es que es importante, tanto en el área de medicina como fuera del área de medicina, documentar todos los hechos. Y el expediente clínico es un expediente legal que, como lo menciono desde el punto jurídico, tiene una observancia obligatoria en el ejercicio de la medicina, tanto en instituciones públicas como en privadas. Independientemente de la institución, se debe de ejercer este documento. Algo que vemos muy constantemente, bueno, que en las áreas privadas, en hospitales clínicas, hospitales privados, no se lleva el expediente clínico al 100%. Y es una debilidad que vemos día a día, que yo lo he visto como administrador de los servicios de salud, expedientes deficientes, sin notas completas, sin laboratorios, sin estudios. Y esto, pues podemos pensar, bueno, pues nunca me ha pasado nada, nunca lo he llenado, nunca me han sancionado. Sin embargo, pues esto es tu defensa. Estos documentos van a ser tu único aliado en cuestión de una demanda, en cuestión de una discrepancia en el actuar médico, que el paciente, algún familiar o la misma ley o el Poder Judicial te puede llegar a reclamar, decir, oye, pues tú piensas o hiciste o crees que hiciste lo correcto y sin embargo, pues hay una queja. Entonces, la importancia de llenar este documento es que, bueno, su omisión puede implicar responsabilidades administrativas, civiles o penales, ya que el expediente es una herramienta, como les mencionaba, probatoria, clave para demostrar el lex artis del médico. El lex artis es el buen actuar del médico, ¿verdad? Es como se diría poéticamente, el actuar del médico es lex artis.
¿Y por qué responsabilidades administrativas, civiles, penales? Porque hay diferentes tipos de demandas que podemos llegar a enfrentar. Ahorita les voy también mencionando un poquito de esto, que, por ejemplo, una responsabilidad administrativa sería más que todo una persona que trabaja en el sector público, donde hemos visto recientemente de que eh, pues se quiera hacer que al médico de las instituciones públicas se le demande directamente y pues realmente el médico de las instituciones públicas trabaja para una administración pública y es un servidor público, a veces de la federación, y realmente el paciente demanda a la federación o demanda a la administración pública. Entonces, ¿cómo se sanciona al médico? Pues con una sanción administrativa, que esta puede ser desde económica, desde algunos lugares son días de aguinaldo. Entonces, esa es la responsabilidad administrativa. Difícilmente se podía hacer, ¿verdad? El paciente o el familiar puede hacer una demanda civil directamente sobre el médico, pero la injerencia principal es una responsabilidad administrativa, porque la institución debe ser responsable del buen actuar de sus médicos o de su personal de salud. Una demanda civil, por ejemplo, ¿cómo actuaría? Bueno, una demanda civil sería en otro juzgado de cuestiones civiles, y las penales, ese es cuando queremos un castigo, se podría decir, que ahorita también vamos a hablar de cómo se define un delito. Entonces, ¿qué incluye el expediente electrónico? Bueno, pues una historia clínica completa, una nota de evolución, unas notas de interconsulta, el consentimiento informado, las notas postoperatorias, los informes de anestesiología y las hojas de egreso. Eso es lo mínimo, mínimo que debe de incluir. La norma oficial 004 menciona que de perdido mínimo, cada 24 horas debe de haber una nota de evolución del paciente. Si no hay una nota de evolución cada 24 horas, pues ya hay una alteración ahí en la normativa, y se pueden hacer notas de evolución por turno. Idealmente se debe hacer una nota de evolución cada vez que tenemos un cambio de la condición del paciente. Por ejemplo, si nuestro paciente, en nuestra nota de evolución mencionábamos que el paciente está neurológicamente en un Glasgow de 15 y súbitamente el paciente tiene un Glasgow de 7, se requiere una intubación, un manejo de la vía aérea avanzada. Entonces, en ese momento tenemos que poner una nota de evolución independientemente de que no hubiera pasado nuestro turno, independientemente de que no hubieran pasado 24 horas, porque hay un cambio en la evolución del paciente. Otro ejemplo es, por ejemplo, las interconsultas. Si yo determino que el paciente tiene una condición quirúrgica, por ejemplo, una apendicectomía o una apendicitis, y yo no plasmo en el expediente la hora que yo pido la interconsulta, pues es una omisión a la normativa 004. Entonces, esos son los puntos importantes en el correcto llenado de nuestro expediente médico. Otra cosa importante, que el expediente se debe conservar mínimo 5 años. Después, aquí hay que aclarar, es después del último acto médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque también me ha tocado que a veces llega una orden judicial a las instituciones públicas, a las sociedades privadas, pidiendo el expediente de hace 10 años, 15 años. Y como instituciones públicas o privadas no estamos obligados a dar o resguardar el expediente más de 5 años. Pero aclarando que es de última atención médica. Esto quiere decir que si, por ejemplo, la persona vino por COVID, se da de alta, regresa, se da de alta, regresa, y en ese inter pasan 15 años. Yo debo de mantener ese expediente resguardado hasta los últimos 5 años de su atención. O sea, sí puedo tener expedientes de 5, 10, 20 años. Sin embargo, en mi sistema, en el momento que ya pasan 5 años, yo lo puedo legalmente dar de baja, ¿sí? Y otra cosa importante es aclarar que el contenido del expediente es confidencial. Algo que también veo muy seguido es que el expediente médico está en el área de caja, está en el área de las aseguradoras, está en farmacia, está con los internos, está en la cafetería. Hay que recordar que es información confidencial, y esta información podemos llegar a tener una sanción si esta información se llega a compartir sin autorización del paciente, porque el titular de la información es el paciente. Otro error que cometemos es decir, el expediente es mío como hospital, como sector salud, como hospital privado, y eso es incorrecto. El titular de la información es el paciente. Yo nada más como institución soy el encargado de resguardar esta información, proteger la información
Y yo les digo, es como si fueras un banco. Tú tienes que proteger esta información como si fueras un banco. Nadie puede tener un mal uso, pérdida, difusión indebida, porque eso es muy importante porque lo que es la protección de datos personales en posición de los particulares es muy importante. Por ejemplo, ¿cuáles son las situaciones? A veces llega la esposa, el esposo, el hijo y, oye, quiero una copia del expediente, quiero. Y en ocasiones el titular no está enterado. Entonces necesitamos la autorización del titular. Y si el titular no está en la disposición neurológica o podemos decir que esté intubado o no esté en condiciones de darnos su consentimiento de compartir su información, pues tenemos que ir por una vía judicial o por una carta poder. Pero es la única forma que nosotros podemos compartir el expediente. ¿El paciente definitivamente puede venir por la copia de su expediente completo? Sí, sí puede venir por la copia de su expediente completo. Las políticas internas de cada institución definen cómo se va a obtener. No lo podemos negar, pero sí podemos poner filtros de seguridad para proteger esta información. Por ejemplo, si yo llego y tengo por mi expediente, yo digo, Gerardo Garza, Bueno, yo bien, te voy a entonces pedir pues para lo ver que es cierro Gerardo con lo Garza y no seas otra persona. Yo tengo como institución el derecho de verificar tu identidad o de los titulares que digan que tienen el derecho de solicitar esta información. Si de alguna manera, y eso se los aclaro, si de alguna manera alguien le niega al expediente a la persona, esta persona se va a la vía judicial y la vía judicial pide de forma obligatoria al hospital una copia, puede ser simple o notariada del expediente para que el uso que quiera el paciente, ¿verdad? Él lo puede decir, lo quiero para tenerlo en mi casa, te recuerdo, lo puede decir, lo quiero para una demanda y el hospital no se lo puede negar con una orden judicial y eso viene en la norma 004. ¿Cómo quito que se vea una persona? Por favor. No deja verla. Entonces, cada nota debe ser fechada y registrada con cédula profesional. ¿Y esto para qué? Para ver el autor de esta nota, ¿verdad? Porque si hay una controversia jurídica, pues uno puede decir, no, y pues la llenó el interno, la llenó el residente, la llenó la enfermera, no, ahí está tu preferencia, firma, cédula y datos completos. ¿Por qué? Porque esto, como les mencionaba, es una prueba ante un juicio. Si este documento es un documento de una institución pública, es un documento público, por ejemplo, IMSS, ISSSTE, otras instituciones públicas, Secretaría de Salud, es un documento público y tiene un instrumento institucional de forma oficial. Les recuerdo que, bueno, hay diferentes procesos judiciales, penales, civiles, administrativos, y el expediente clínico es la única herramienta que nos puede proteger sobre una negligencia, una pericia o una falta de cuidados del servicio de salud. Eso es en relación al expediente, a la norma 004. Vamos a pasar a lo que es el consentimiento informado. Este es un documento que es indispensable para procedimientos quirúrgicos o de riesgo. La mayoría de los usos es quirófano, pero el riesgo puede ser un proceso, por ejemplo, poner un catéter central, una intubación, un marcapasos transvenoso, colocación de un PIC, donde puede haber una secuela o un desenlace fatal. Ese punto, en ese lo voy a explicar y me voy a tener un poquito, que está muy interesante. La ausencia puede invalidar el consentimiento médico y abrir puerta a demandas por responsabilidad civil o penal y convertirse en un delito. A mí me gusta poner un ejemplo que yo veo las dos áreas, las áreas médicas y las áreas de leyes. Si yo les dijera, ahorita les voy a definir cómo se define delito, pero delito es hacerle el daño a una persona. Entonces, sin un consentimiento informado, es el mismo delito que comete un cirujano general a una persona que saliendo de tu trabajo te encaja un cuchillo en el abdomen. Es exactamente el mismo delito. Te está infligiendo un daño y te está haciendo una herida. ¿Cuál es la diferencia de uno y del otro? Que a uno sí le diste un consentimiento informado, que le diste permiso de que te encajara un cuchillo, te abriera el abdomen y te sacara el apéndice, y al otro no. Entonces, si tú tienes ese cuidado de llenar tu consentimiento informado, estás cometiendo un delito porque no estás respetando el principio de autonomía del paciente. La Suprema Corte ha sostenido que el consentimiento informado es para respetar los derechos fundamentales de los pacientes. Yo tengo la capacidad de decidir si me abres o no me abres
y si no quiero que me abras para sacarme el apéndice, no me puedes abrir, ¿sí? Porque en el uso de mis facultades mentales íntegras, yo puedo denegarme a que me hagan una cirugía. Si lo hacen en contra de mi voluntad, pues no podemos definirlo tal como un delito, pero sí se convierte en un problema jurídico importante. Y esta para mí es la mejor diapositiva de toda la presentación, así que pongan mucha atención, porque el consentimiento informado, y yo le digo, es como en Las Vegas, lo que se pone en el consentimiento informado se queda en el consentimiento informado. ¿Qué quiere decir? Que es un instrumento legal y ético que valida la voluntad del paciente. Sin embargo, no reemplaza la obligación de actuar conforme a la lex artis medica. ¿Qué quiere decir? Que no porque la persona te firme un consentimiento informado, pues vas a hacer lo que quieras. Si tienes que seguir tus principios médicos y tu disciplina médica. Por ejemplo, si yo le digo a la persona que firme y hago otra cirugía, o una cirugía por la cual yo no tengo un adiestramiento, por ejemplo, a lo mejor yo soy un cirujano ortopedista y hago cirugía de mama, pues aunque me firme consentimiento informado, no me exime de la responsabilidad jurídica. No te protege frente a errores, negligencias o violaciones a otras normas, ¿sí? Este señor, usted firmó el consentimiento, ahí claramente decía que su papá se podía morir. Sí, pero ¿por qué se murió? Porque se fue la luz, se murió porque se acabó la anestesia, se murió. Entonces, el que te firme un consentimiento informado, como dice lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas, pues no sirve de nada que te haya firmado el consentimiento informado porque la ley es la ley y no te exime de tus responsabilidades. Por eso no elimina la posibilidad de reclamación judicial o administrativa, ¿sí? O sea, el del paciente, aún con un consentimiento bien llenado, informado, con firmas del paciente, de los testigos, de lo que tú quieras, el paciente puede llegar a demandar, sí, porque no es un documento notariado, hay que aclararlo, ¿sí? No hay una fe pública que avale este documento. Es un documento de buena fe entre dos personas que hacen un contrato de prestación de un servicio. Si tú prestas una casa, tú puedes rentarla, puedes en una servilleta ponerle, se la rento a Juanito, Juanito me da un dinero y eso es un contrato. Pero tú no tienes, y para que lo hagas con mayor seguridad jurídica, tiene que ser un documento con notaría. Entonces, los consentimientos informados no son documentos notariados, entonces se pueden considerar documentos de buena fe. Los profesionales de la salud deben entender que el consentimiento es una condición necesaria, pero no es suficiente para evitar las responsabilidades jurídicas, como que lo que les mencionaba. Entonces, como vemos ahí en la imagen, pues el doctor muy contento porque ya la señora ya le firmó el consentimiento informado y el día de mañana lo demanda, ¿verdad? Entonces, como dicen, si te casas en Las Vegas, pues no vale en todos lados, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los principales errores lineados del consentimiento informado? Usar formatos de información general. Algo que he visto en muchos lugares es, ¿quién hace los consentimientos informados? El área jurídica de los hospitales. Porque son los abogados, son los que saben, ¿verdad? Pero lo que hacen son machotes, hacen información general. Y el consentimiento informado no debe ser general. O sea, no es de que pongas tu nombre y pones la firma y ya estamos todos respaldados por el consentimiento informado. Un correcto llenado del consentimiento informado debe ser un consentimiento basado en el paciente. Juanito es hipertenso con cardiopatía isquémica y por eso tiene un alto riesgo de complicaciones en la cirugía. No nada más que Juanito y fírmale Juanito porque pues, te vas a complicar en la cirugía, ¿verdad? Entonces, uno de los principales errores que he visto en los consentimientos informados es que lo hace el área jurídica sin una asesoría médica. Entonces, información técnica médica poco clara. Es un documento que debe estar redactado por área médica y área jurídica de las áreas administrativas. Y volvemos a lo mismo. Técnicamente tienes que poner las complicaciones. Puede presentar broncoaspiración, puede presentar un sangrado masivo, puede presentar hasta la muerte, ¿verdad? De la premisa menor a una premisa mayor. A veces hay ausencia de firma de un familiar o de acompañante. ¿Cuántos de ustedes llenan un consentimiento informado y piden el INE al paciente o el INE al familiar? ¿Están seguros que la firma es la oficial? Se los dejo a tarea, ¿sí? Necesitamos pedir el INE cuando nos firman un documento. ¿Cuántas veces has ido al banco y vas a sacar dinero y la cajera te pide el INE? Y te hace que vuelvas a firmar la hoja hasta que la firma se parezca a la del INE. Entonces, es un aspecto jurídico que pueda estar a beneficio del paciente o de los familiares que diga, esa firma no es mía, alguien la hizo. Entonces, las firmas deben de ser verificadas con un documento oficial
de familiares y de acompañantes, ¿verdad? Como dice en el siguiente punto. Otro de los errores que cometemos es que llenamos, ya, pues ya le pusimos el central, ya se sangró, ya se complicó, ya se fue la guía, ya pasó el quirófano, ya vino el angiólogo, ahora sí que llena el consentimiento informado. Entonces, genera una dinámica complicada hacer ese tipo de eventos. ¿Por qué? Porque generamos desconfianza en los pacientes, en los familiares, y eso puede abrir la puerta para que se proceda con un evento jurídico. Acuérdense que es bien importante la honestidad y la confianza que debemos tener con los pacientes y con los familiares. Ser muy sinceros, muy sinceros. O sea, mucha gente me dice, Señor, le voy a poner un central, le voy a poner un marcapasos transvenoso, y puede, en el marcapasos puede ser una arritmia, se puede morir. Oh, doctor, pues me está diciendo que se va a morir. No, te estoy diciendo que se va a salvar, pero te tengo que decir lo que puede llegar a suceder, porque tú tienes la autonomía, que es un principio ético y legal, de decidir si quieres o no, ¿verdad? Y lo vimos mucho tiempo en COVID, ¿verdad? Los que estuvimos en el área COVID, mucha gente no aceptó la intubación pues vimos desenlaces fatales por esas decisiones, y se respeta, ¿verdad? O sea, no podíamos, no, espérate que esté inconsciente, que ya no pueda decidir y que nadie se dé cuenta, acabo que no, nadie nos ve, lo intubamos, le salvamos la vida y hacemos algo éticamente correcto en contra de la voluntad de la persona. Eso es incorrecto, ¿verdad? Entonces, como es un documento de alta importancia, pues debe ser fácilmente localizable el consentimiento informado, ¿sí? Debe estar dentro del expediente. Ese también está muy bueno. Delito. Delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Como que trae muchas cosas, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un rancho. Es un ejemplo hipotético, no tengo un rancho. Pero tengo un rancho y me gusta rescatar animales. Y ahí vivo un gatito. Y pues me lo llevo a la casa, el gatito. Y pues resulta que empieza a crecer porque el alimento y no era un gatito, era un leopardo, y lo tengo ahí en el patio de mi casa, aquí en el área metropolitana. Y el, gato, y el leopardo crece, 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 y pues yo digo que es muy bueno porque nunca me ha hecho nada, y pues lo tengo libre porque es muy bueno y yo lo eduqué a que no haga nada. Y este leopardo se brinca a la barda y lesiona al vecino y le da un zarpazo. ¿A quién vamos a meter al bote? ¿Al leopardo o al que lo trae en su casa? Es una conducta, ahí va, lo vamos a definir. Es una conducta, comportamiento humano voluntario. El pobre gatito no toma decisiones humanas. Yo tomé la decisión humana de ir, sacarlo de su entorno, de su fauna y llevármelo a la fuerza a mi casa. Es una acción, es una conducta humana. Es típica. ¿Por qué? Porque hay una tipificación, quiere decir que dentro del marco penal hay un delito de extracción de flora y fauna que se especifica con una multas o hasta cárcel. Entonces, cuando decimos que es típico, es que existe. Yo no puedo decir, te voy a meter a la cárcel porque llegó una nave espacial y pues le disparaste al marciano, ¿verdad? Pues buscan la ley y no viene de ningún lado donde no se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, si no está en una ley, entonces no es un delito. Tiene que estar en una ley para que sea típico, que sea antijurídico, que sea contrario al derecho. O sea, obviamente en contra de la tipicidad o de la actuar del bien común. Eso es antijurídico. Culpable, pues el que le puede atribuir a un autor, ¿verdad? Obviamente yo les digo, si me dice, viene me diciendo, oye, pues vamos a matar al gato o al leopardo, o vamos a meterlo en la cárcel. Pues no, porque él no es culpable. El culpable es el que está haciendo el delito, el ser humano que hizo una conducta por acción o omisión, y él es el que debe responder con dolo o con culpa de este delito. Puede ser un delito doloso o puede ser un delito culposo. Cuando hay dolo, sí, es que yo lo hago con intención. Y cuando hay culpa, pues yo tengo la culpa y ya, ¿verdad? O sea, es diferente que yo diga, bueno, pues se me salió el gatito, ¿verdad? Pues es mi culpa. Pero cuando es por dolo, es que yo lo entreno al leopardo para que ataque a los vecinos, entonces eso ya es un dolo. Sí, lo estoy haciendo con dolo. Y las sanciones económicas y penales son diferentes. Cuando es con dolo, es mayor. Entonces, eso se le llama punibilidad, que se tiene una sanción penal conforme a la ley, ya sea económica o con privación de la libertad, o sea, cárcel a esa persona, y eso está en el Código Penal Federal. Entonces,
delito, ¿cometen los personas de salud? Sí, 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 sí cometemos delitos. ¿Con dolo o con culpa? Esa es la duda, ¿verdad? Entonces, otro punto importante que a mí quise, puse varios puntos y al final pues quiero también que tengan un área de preguntas porque la verdad que es muy poco tiempo para hablar de estos temas. Entonces voy a tocar varios puntos y al final me dicen si tienen alguna duda. Otro punto es hablar, ya hablamos de delitos y de lesiones, ahora vamos a hablar de los dictámenes previos. Yo puse en la presentación lo que más me ha tocado, pues yo ya llevo más de 20 años en el área de urgencias y siempre tiene uno muchas dudas y yo creo que las dudas son las mismas que tienen ustedes. Entonces, el dictamen médico de lesiones previas, ¿verdad? Llega un paciente con una lesión y este, bueno, pues lo tiene que elaborar un profesional de salud que tiene que describir de manera objetiva las lesiones físicas que presenta una persona, así como su posible origen, gravedad y tiempo estimado de sanación. Fíjese, objetiva, no le interesa la ley, tu historia. Yo creo que Juanita se peleó con Panchito y se acercó, le encajó un cuchillo porque no le quedaba la pensión. No, es una descripción objetiva, médica, técnica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es para un respaldo jurídico que se ve generalmente son problemas penales o civiles y ya veríamos si cae en la clasificación de delito o una sanción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos llenando estos documentos? Bueno, es una descripción detallada de la lesión. Tenemos que decir si es contusa, si es cortante, si es punzante, localización, tamaño, forma. Algo que veo también muy frecuente de los principales errores es herida por arma de fuego de alto impacto que le disparó al policía. No, acuérdense que no. No puedes poner eso. Tienes que poner herida de entrada, herida de salida, la de entrada de tantos centímetros, la de salida con tantos centímetros, bordes poco definidos, porque él, lo subjetivo o en los hechos lo ve el Ministerio Público. Nosotros no somos responsables de hacer un dictamen. Oiga, usted piensa que el papá violó al niño. Yo nada más escribo lesiones, ¿verdad? El Ministerio Público es el que hace la investigación y determina si fue una violación, por ejemplo. Entonces, tengan mucho cuidado cuando vienen los dictámenes médicos. Algo importante es la antigüedad de las lesiones, ¿verdad? No es lo mismo la persona que llega con hematomas, con cambios de coloración, porque también nos habla tanto en lo legal como en lo administrativo. Por ejemplo, a veces en las aseguradoras, ¿verdad? Dicen, no, me acabo de caer y ves el tobillo muy inflamado, con ya cambios de coloración, el hematoma ya morado, verde, amarillo. Pues esto no es de ahorita, ¿verdad? Con costras, ves una herida y dices, me acaban de asaltar y ya ves costras en la herida, y pues no tiene sentido la descripción, ¿verdad? Tú nada más, volvemos a lo mismo, tú no puedes poner en los dictámenes, no coincide la historia del paciente, no. Uno pone en su redacción de la historia clínica, paciente refiere que fue asaltado hace 30 minutos y en tu descripción de la herida tú puedes poner otra cosa, pero sin llegar a conclusiones subjetivas. ¿Sí? Algo importante también, el pronóstico de vida, si dejan secuelas o va a tardar más de 15 días de sanar. Ahí también viene si las cicatrices son en nariz, en orejas, son áreas visibles. Lo que les mencionaba es bien importante, por supuesto, en verde, por posible mecanismo de producción. ¿Sí? No pongan sus conjeturas de cómo se generó. ¿Sí? Lo atacaron con un machete. Si no estabas ahí y no viste el machete, no puedes decir que fue un machete, ¿verdad? Pones una herida cortante de 10 centímetros que involucra todas las porciones de la piel, llegando hasta el tejido subcutáneo y con una hemorragia arterial, ¿sí? Con lesión de grandes vasos, pero no puedes poner o sea, el mecanismo de producción de la lesión. Te lo recomiendo. Entonces, ¿para qué es importante esto? Bueno, pues porque esto depende de la sanción. Las lesiones que tardan menos de 15 días en sanar se consideran de carácter leve. Las que son de más de 15 días que pueden dejar secuelas pueden clasificarse como que ponen en peligro la vida, que son medianamente graves. Y hay pues las que dejan secuelas o ponen en peligro la vida, pues se consideran graves. Y esto habla de las sanciones. Por lo tanto, si el dictamen indica que las lesiones tardan más de 15 días en sanar
eleva la gravedad jurídica del hecho como mayor indemnización en caso del ámbito civil o modificación de la medida cautelar en lo penal. Mencionaba ahorita el ámbito civil y el ámbito penal. El ámbito civil es cuánto quiero, ¿verdad? Así fríamente, llega el paciente y cuánto quiero porque se murió mi papá. Eso es un ámbito civil. Y el ámbito penal es lo quiero al médico en la cárcel y que pague este daño. ¿Sí? Entonces, ahí depende cómo va la demanda. Puedes hacer una demanda o pueden hacer más bien el familiar del paciente una demanda civil o puede ser una demanda penal o una demanda administrativa que es contra directamente al órgano interno de control de la institución. Por ejemplo, en el caso del IMSS, se van directamente al órgano interno de control y se hace la demanda administrativa hacia la institución y la institución es la que le paga al paciente, no el doctor, que ahorita vamos a ver unos casos. Pero bueno, un ejemplo para que quede claro y no confundirlos mucho. Si el dictamen médico dice que hay una fractura de húmero, ¿por qué? No sé. Yo nada más pongo fractura de húmero. Obviamente, pues una fractura, pues sé que tarda más de 15 días en sanar y aunque no ponga riesgo de vida del paciente, pues puede dejar secuelas. Entonces, el Ministerio Público determina que es una pena mayor en comparación a una lesión leve como nada más un hematoma, ¿verdad? Entonces, se fijan, esa es una reacción adecuada y ya que el Ministerio Público determine si fue porque lo asaltaron, porque se golpeó, porque iba corriendo, porque era ladrón y lo... No sabemos, ¿verdad? Bueno, me pidieron también que viéramos un poquito de temas de paramédicos, sí, de los TUMS. Yo soy técnico en urgencias médicas, después urgenciólogo, entonces también conozco mucho el área prehospitalaria. Entonces, ha habido cambios a cuando yo salí ahorita en cuestión de la regulación de los técnicos en urgencias médicas. Hay que aclarar para la gente que no conoce estos términos, un técnico, están los rescatistas, los camilleros, los socorristas, y luego está el técnico en urgencias médicas que tiene diferentes niveles de entrenamiento y el final o el máximo es el paramédico, ¿verdad? Que a veces a todos les dicen paramédicos, pero hay grados de entrenamiento. Entonces, ¿está regulado? Sí. Sí, hay normas oficiales, la Ley General de Salud, hay reglamentos constitucionales, hay autoridades estatales y de protección civil que regulan la práctica de los profesionales de salud. Fíjense que aquí es importante. En México, por ejemplo, los médicos no podemos ejercer la medicina sin un título y una cédula. Yo como abogado no puedo ejercer como abogado si no tengo un título y una cédula. El artículo, no sé, 79, es el 5 de la Constitución, ahorita voy a ese, ahorita les explico, habla sobre, tú tienes el derecho de trabajar y ejercer tu profesión libremente, al menos que sea una profesión regular, como les digo. O sea, yo no puedo ejercer como abogado sin un título y una cédula, sería un delito. Yo no puedo ejercer medicina sin un título y una cédula, sería un delito. Entonces, en los técnicos de urgencias médicas, el artículo 79 de la Ley General de Salud especifica que se requieren títulos, certificados o diplomas que sean legalmente expedidos o registrados por las autoridades educativas competentes. Esto es en relación de los técnicos en urgencias médicas, medicina, odontología, enfermería, entre otros. ¿Sí? Pero me van a decir ahorita los TUMS, oye, pues yo no tengo título, no tengo cédula. Bueno, pues tienes un diploma. ¿Sí? Entonces puedes ejercer como técnico en urgencias médicas. Y luego lo que mencionaba, esta aplica para todos los que tenemos una educación profesional. El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza que tú puedas trabajar. Tú, digo, tengo el derecho, ¿verdad? Yo estudié y quiero trabajar, lo que sea. Pero, por ejemplo, los arquitectos también necesitan un título de cédula, porque imagínense, cae el edificio, ¿cómo comprueban que era arquitecto, ¿verdad? Entonces, hay profesiones, por ejemplo, alguien de mercadotecnia, pues no necesita un título de una cédula. ¿Cuántos gente estudia mercadotecnia y ni siquiera saca el título de cédula y está trabajando? Pero si tú eres médico y no tienes título de cédula, estás trabajando o haciendo una especialidad que no te corresponde, es un delito, ¿sí? Entonces, tú tienes la libertad de ejercer mientras que no sea una profesión regulada por la autoridad. Y pues bueno, aparte la norma 034 habla de los privilegios de los técnicos de urgencias médicas y mucho del área prehospitalaria. Y pues bueno, nada más, de forma muy ambigua, menciona que pues tiene que darse una atención médica de calidad, respetando la seguridad del paciente y con una capacitación profesional del personal. ¿Sí? A lo que voy, así en resumen lo que ustedes tienen que tener, bueno, pues
un TUM, ¿verdad? Un técnico de urgencias médicas, no requiere un título, una cédula, pero sí acreditación formal, o sea, si tienes que tomar un curso, ¿verdad? Mínimo, pues un curso de ACLS, un curso de ATLS, un curso de PHTLS, que son instituciones reguladas para tu adiestramiento, ¿sí? Si tú estudias, por ejemplo, en la Cruz Roja, en la técnica médica, pues vas a salir con un diploma y eso te da el derecho de que tú puedas ejercer como técnico en urgencias médicas nivel uno, ¿sí? Un TUM o paramédico sí requiere mayor profesionalización. ¿Por qué? Porque va a intubar, porque va a hacer procedimientos invasivos y pues a lo mejor sí se le va a exigir un título y una cédula, como para un paramédico que ya se consideraría una licenciatura. Algo también importante en cualquier nivel de entrenamiento, o sea, por ejemplo, los médicos, las demandas proceden cuando, por ejemplo, imagínense que yo soy cirujano general y me demandan porque mi paciente se complica por una eh, hernioplastia mal hecha, una hernioplastia inguinal. Entonces llega la demanda y el poder judicial te dice, ok, eres cirujano general, pero compruébame que estás autorizado. O sea, a lo mejor tú eres cirujano de puras vesículas y nunca operas hernias. Entonces, no es la persona ideal para ese procedimiento, ¿verdad? Estamos hablando de procedimientos no de urgencias, procedimientos programados. Acuérdense que este tema estamos mencionando a mucha gente de urgencias, paramédicos, TUMS, urgenciólogos, enfermeras de urgencias, personas de urgencias, cambia. Pero el que tú aceptes un compromiso en el cual no estás capacitado para hacer y lo haces sabiendo eso y peor aún, sin avisarle del paciente o el familiar, pues eso es incorrecto, ¿verdad? Entonces, debes estar actualizado. Por eso es que los hospitales eh, privados piden que todos los médicos tengan su certificación del consejo cada 5 años, ¿verdad? Porque es la forma legal el que en el hospital dice, pues yo sí estoy comprobando que sean actualizados, ¿verdad? Porque a lo mejor, pues este, la doctora cirujana, pues vendía productos de Mary Kay y de repente dejó de vender productos y ahora quiere ser otra cirujana y pues ya no se acuerda cómo operar. Entonces, ¿cómo sabemos eso? En base a las credenciales que el hospital debe de exigir, público y privado, que es un debate ahorita que se tiene con las instituciones públicas que no exigen, que deben de exigir un poco más de la formación de sus médicos. ¿Por qué? Pues al final de cuentas es el que acoge y el que protege al trabajador y pues debe garantizar que su trabajador tenga las habilidades necesarias para ejercer su profesión. Y fíjense, van a decir, no, pues este Gerardo nada más está platicando cosas que no existen. Bueno, 6 de junio de 2025, doctor Alejandro Mundo Alegría, pediatra intensivista, detenido por la muerte de un infante, complicación de una apendicectomía. Esto fue la semana pasada, el viernes pasado, ¿sí? Hay algo que se llama las medidas cautelares. Las medidas cautelares es cómo voy a yo garantizar el ejercicio de la ley. Es una medida cautelar, es la prisión por oficio, la prisión en el domicilio, hay varias medidas cautelares. Entonces a este doctor le aplicaron la medida cautelar inmediata por tentativa de homicidio, ¿verdad? Entonces, eso tiene prisión por oficio. Entonces, ni siquiera van y le preguntan y lo meten a la cárcel. Si ni siquiera saber si él fue el culpable, ya lo quemaron con todos sus clientes, ya salió su foto, ya salió su nombre. Imagínate el impacto que va a tener este médico saliendo de la cárcel, que salió, creo que hoy ya salió de la cárcel, porque fue una medida desproporcionada. O sea, fue un abuso de la autoridad o al desconocimiento del involucrado, desconocimiento de la autoridad, porque no tenían por qué lo detenido, ¿sí? ¿Por qué? Porque les comentaba que hay procesos administrativos sancionadores, ¿verdad? El proceso administrativo sancionador, imaginemos que este médico es un médico de institución pública, llegas a IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, entonces él primero tuvo que haber tenido el derecho a ser notificado del inicio del procedimiento. Doctor, hay un procedimiento en tu contra. Derecho a presentar pruebas y alegatos. Oye, espérame, yo ese día estaba de vacaciones, ¿verdad? Derecho a ser oído antes de que se dicte resolución, derecho a la defensa técnica, o sea, la defensa jurídica, ¿sí? Derecho a la presunción de inocencia, o sea, antes de que me digas que estoy culpable y antes de que publique mi foto
como un criminal, donde dice cero impunidad, ¿verdad? Porque yo lo veo así, este es un criminal, yo soy inocente. O sea, yo tengo que demostrar, tú tienes que demostrar que yo soy culpable porque yo soy inocente. Y derecho a impugnar la resolución vía recursos o juicio de nulidad. O sea, quiere decir, yo tengo derechos administrativos en instituciones públicas. Imaginemos que esto fue un derecho, un delito penal, que se fue un juicio penal. Bueno, el médico tiene derecho a ser informado de la acusación, tiene derecho a la defensa adecuada desde la detención, tienen que darle su derecho, no más llegar y meterlo a la cárcel, derecho a estar presente en el juicio oral y que le digan, pues, de qué lo están acusando, derecho a guardar silencio, si él no se considera en la adiestramiento adecuado para contestar las preguntas de un juez que puede llegar a complicar su caso, él dice guardo silencio. Derecho a presentar pruebas y a contradecir la parte acusadora, la parte acusadora es el Ministerio Público. Derecho a ser juzgado por el tribunal, un tribunal imparcial. No, no, no puede ser de que no, pues vamos a juzgar todos aquí los directivos del hospital, porque no, tiene que ser un tribunal imparcial el que determine el juicio de esta persona y derecho a recurrir a la sentencia. ¿Sí? Este está en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en nuestra Constitución Política Mexicana. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo cuando estoy en una situación médico-legal? Hay diferentes panoramas. Hay una defensoría jurídica. Definitivamente, inmediatamente puedes hablar a un abogado que sea tu representante activo y que va a llevar todos tus procedimientos. Sin embargo, en la experiencia que yo tengo viendo demandas, la mayoría de los abogados no tienen experiencia médica, son abogados civiles, son abogados, puede ser penal, todavía un penal puede llevar un caso de este tipo, pero un abogado civil no te va a ayudar mucho. Tiene que ser un abogado que tenga experiencia en área médica. Entonces, eso es lo que yo he visto en la mayoría de los casos que me ha tocado trabajar con abogados donde no conocen bien el mecanismo del derecho de amparo en el área médica, no conocen bien la Ley General de Salud, no conocen bien la normativa del área médica y atrasa por la resolución de los problemas. Otra cosa sería la asesoría jurídica, que es un acompañante consultivo no necesariamente es el que vaya a llevar los papeles, y es el que hace el análisis de riesgos legales, la revisión del expediente, elaboración de estrategias legales, preparación de las declaraciones y mediación antes de llegar a un juicio. Esa asesoría legal para mí es importante porque, como todo, como muchos eventos en la vida, en lo legal deben existir tres contextos. Uno es el pre, el durante y el después, ¿verdad? El pre, pues ya lo hablamos. Tu expediente, el cumplimiento de la norma 004, cumplimiento del consentimiento informado, es el pre, es tu defensa. O sea, tú puedes estar tranquilo y decir, yo hice lo correcto, se complicó la cirugía, pero me firmaron, le avisé, chequé, todo estaba en orden, entonces, pues tienes un buen caso, ¿verdad? Que les voy a decir la verdad, más en los cirujanos, el 80% de los cirujanos tienen muy mal apego al expediente clínico. Entonces es muy difícil defenderlos a los cirujanos. Porque, por la prisa, porque voy a otra cirugía, voy a otro hospital y no llegan los expedientes y ahí están los hospitales persiguiendo a los médicos para que llenen los informes o que llenen los expedientes y es un problema. El durante es durante la emergencia, pues haces tu actuación médica y haces lo más apegado al ex artis médico, ¿verdad? Y el después es el recabar toda esta información, recabar el expediente, preparar las declaraciones, juntar la evidencia, hacer notariada esta evidencia. No nada más es la evidencia, sino hay que hacerla notariada. Y algo muy importante que los juicios ya poco a poco van migrando más a la mediación. Aquí y en España, en otros países se busca más la mediación. A ver, espérame, antes de que lleguemos al tribunal, vamos a sentarnos, ¿sí? Vamos a sentarnos y qué es lo que te molestó, que estoy de acuerdo que no te basta con una disculpa, o sea, me queda claro que no es una disculpa, sino lo que quieres es dinero o lo que quieres es ver un castigo, me queda claro, pero vamos a mediarlo, ¿verdad? O sea, no te puedo dar lo que estás pidiendo, pero te puedo dar tanto.
No puedo quitarle al médico porque tiene familia, no le puedo quitar su cédula profesional, pero lo puedo castigar 1 año que no ejerce la medicina. Entonces, llegas a una mediación y se firma. Entonces, eso es lo ideal antes de llegar a un juicio, que pues puede ser más prolongado, más costoso y pues en el caso del médico puede hasta perder sus pacientes porque pues sigue en juicio, ¿verdad? Y sigue manchado su imagen, ¿verdad? Entonces lo que queremos es resolverlo rápido. Vamos a llegar a una mediación. Y otro tercer punto es el seguro de responsabilidad civil profesionales. La mayoría de las instituciones públicas y privadas, si me atrevería a decir que ahí sí casi el 90% arriba, el 90% tiene un seguro de responsabilidad civil profesional. Quiere decir dinero, ¿verdad? Dinero. Estamos hablando de dinero. Que ante cualquier demanda va a llegar alguien y a pagar esa inconformidad económica o civil para que pues, se resuelva y no hacer esto muy mediático, no llamar mucho la atención, no perjudicar la imagen del hospital, no perjudicar la imagen del médico y al final de cuentas, pues que la persona, el familiar esté tranquila, ¿verdad? Entonces, estos seguros responsabilidad civiles profesionales hay que entenderlos bien. Es una póliza, como un seguro de carros, como un seguro de casas. Tienes que pagar y eso lo pagas previamente, no los pagas en el momento que te sucede el incidente. Tienes que pagarlo antes. Generalmente las pólizas te protegen dentro y fuera de tu institución. Tú pagas a la póliza y tienes una defensa dentro y fuera de tu institución. Tienen defensa también tus ayudantes y hasta los residentes internos o la gente que esté involucrada en el manejo del paciente. Porque al final de cuentas pues, son tu responsabilidad. Entonces, en esto estamos hablando de un concepto económico que tienen, dependiendo de tu póliza, un límite. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos despachos jurídicos médicos que, que ofrecen defensa jurídica, asesoría jurídica y el último punto no te lo ofrecen. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ha habido un crecimiento importante en la República de estos despachos y a lo que voy es, yo puedo ser abogado y decir, yo te defiendo en un caso, pero al final de cuentas a lo mejor va a haber que meter dinero, ¿verdad? Para pagar la cárcel, para pagar la denuncia, para lo que está pidiendo el familiar. Entonces, si no hay una póliza de seguros respaldando eso, pues cuál es un riesgo de que ese abogado no tenga el millón, 2 millones, 4 millones que te están pidiendo, ¿verdad? Entonces, se te agotan tus recursos. Entonces, yo sí les sugeriría que si ustedes contratan a un despacho jurídico que se mencione que sea especialista en defender médicos, pregunten por su póliza y cuál es el margen de la póliza y que les enseñen la póliza, ¿verdad? Y bueno, pues ya casi por concluir, pues les comento que soy autor de un libro, se llama El Círculo de los Excipiones. Si a alguien le gusta la mitología griega, puede leer o conocer un poquito de los Excipiones, que eran un grupo de intelectuales en aquella época se juntaban a discutir los problemas de la sociedad. Entonces, en este libro hablo de conceptos médicos legales interesantes, como les menciono a lo largo de mi carrera, pues son preguntas que me hice y que nadie me contestaba, que tuve que estudiar leyes para entenderlas. Entonces, se los recomiendo, les pongo, si pueden escanear el código QR, los mando directamente a Amazon y pueden bajarlo en Kindle, lo pueden pedir impreso y se los firmo cuando lo tengan. Pero sí, es un libro ligero, este, fácil de leer y muy práctico en cuestión de los temas que estamos tocando ahorita. Y vienen más temas de los que ahorita he mencionado. O sea, sí es un libro muy completo para las dudas médico-legales. Y bueno, yo sé que a veces hablamos rápido y los puntos son poco claros, entonces pues les puse ahí la presentación, pueden escanear el código y pueden bajar la presentación que di ahorita en PDF, no hay ningún problema, es con gusto para mí compartirlas con ustedes. Y bueno, se les pongo un Homero Simpson que dice, después de dictar autoformal prisión, en lugar de vinculación al proceso, en mi primera audiencia. Es chiste de abogados ese, porque ahorita tenemos un problema los abogados y que pues, vieron las votaciones, que hubo votaciones por el Poder Judicial y vamos a tener abogados, digo, vamos a tener el Poder Judicial, gente haciendo audiencias sin experiencia y pues vamos a ver mucho tipo de errores o omisiones
en las sentencias y pues bueno, hay que dar esa oportunidad porque va a ser su primer día. Pues muchas gracias. Voy a dejar un tiempo para las preguntas. De hecho, tenemos varias preguntas. Voy a irme en orden. Todas creo que son bastante importantes. Doctor, buenas noches. En el caso de los pacientes con los cuales no tenemos forma de comprobar identidad y llegan con patologías casi fatales, como por ejemplo TCE severo, en el cual el paciente no puede dar autorización de realizar algún procedimiento sobre su cuerpo, ¿es peor no firmar el consentimiento o firmarlo con dos médicos que respalden nuestros actos? Sí, esa es muy buena pregunta. Qué bueno que lo mencionas. Definitivamente la urgencia es muy importante entender ese concepto. O sea, si el paciente está inconsciente y no hay ninguna persona familiar conocido que tome una decisión, legalmente pueden hacer dos médicos o dos personas, dos testigos se dice que dos médicos porque pues es los que pueden hacer el juicio clínico, ¿verdad? Pero puede ser el médico y el trabajo social, puede ser otra persona, de que la persona llega sin familiares y tiene una emergencia y se tiene que hacer lo que tengan que hacer. Y pasa muy seguido, ¿eh? Que llegan y dicen, oye, ¿por qué lo intubamos? ¿Por qué lo intubaron si tenía carta de desentimiento y carta de que no quería que lo reanimaran? Y te pueden llegar a demandar, ¿verdad? Pueden llegar a demandarte. Tú lo intubaste cuando él tenía una carta de desentimiento. Pues sí, pero no procede. No procede porque el ex artis dice que tú tienes que hacer lo mejor para el paciente en ese momento. Otra pregunta. Es similar. En el caso de personas en situación de calle, se reportan sin familiares, incluso no podemos corroborar su identidad, pues igual se le atiende, me imagino. Claro, fíjese que ahí sí es los mayores problemas legales que he tocado es el artículo cuarto de la Constitución que dice la atención médica es universal y gratuita. Entonces, es un gran tema. De hecho, eso lo tuvieron que entrar en la Ley General de Salud porque no quedaba muy claro. La Ley General de Salud, precisamente, me tocó en un amparo indirecto que me tocó manejar. La Ley General de Salud dice, tu obligación es atender la urgencia, estabilizar al paciente y trasladar. Porque el paciente, el familiar dice, no, el artículo cuarto de la Constitución dice que todos tenemos derecho a la salud y es universal y me tienes que atender aunque sea un hospital privado. Es incorrecto, eso es incorrecto. Pero si es un problema legal importante, no lo puedes sacar tampoco a la brava si tienes que negociarlo con el paciente porque también puede ser que se complique en el traslado, que fallece en el traslado y si jurídicamente si tienen que tener una orientación importante en esos tipos de casos porque ya sea cualquier persona, de hecho, les voy a platicar en cuestión de leyes, aquí estamos muy bien, más para el sur del país, Chiapas, y llega gente de Centroamérica, fallece o se complica y los demandan, o sea, ni siquiera son mexicanos y los demandan hospital a hospital, entonces sí son temas muy delicados que se tienen que ver de forma particular. Otra pregunta que creo que es de las cosas comunes que nos llegan a suceder, en el caso de los testigos de Jehová, dice, ha habido casos en los que se transfunde sin consentimiento mientras el paciente está inconsciente, puesto que pone en peligro la vida, por ejemplo, una puérpera inmediata con 2,1 de hemoglobina por hemorragia obstétrica. Ese es un tema y otro, el de las transfusiones, igual en menores de edad, testigos de Jehová, que los padres no aceptan y esto pone en peligro su vida. Sí, miren, ahí es muy parecido a la otra pregunta. La persona sí te puede llegar a demandar por la vía civil porque no estás aceptando su voluntad, ¿verdad? O sea, te puede hacer una demanda civil que podríamos decir que sí llega a proceder, no sabemos por qué, porque ahí también me ha tocado muchas veces que son muchos familiares y uno sí es testigo de Jehová y el otro no, y luego uno sí dice que sí pónsela, otro no pónsela. Entonces, realmente es un tema. Entonces, a conclusión, yo lo que hago es pido la carta notariada del paciente donde diga que no acepta la transfusión y eso es el documento legal. Si no hay una carta notariada, como les decía hace rato, no, te lo pongo en una servilleta que no me sirve, señor. Si no, usted tiene que poner puño y letra y si de preferencia notariada para que ustedes estén más tranquilos. Si esa persona llega a fallecer con una carta notariada, legalmente estás protegido. Y si tú le llegas a poner la sangre sin su consentimiento del paciente,
sí te puedes llegar a meter en un problema. A diferencia, mencionaron menores de edad, ahí sí, la ley protege siempre al menor de edad, o sea, la parte potestad la tiene el gobierno, y si tú como pediatra ves que los papás no quieren intubar al niño, que es por lo que tú quieras, que los papás no entienden el padecimiento, por negación, y el médico determina que hay que intubar al paciente, se habla al DIF y se habla al Ministerio Público y se hace el procedimiento que se tenga que hacer en contra de la voluntad de los papás. Hay bastantes preguntas también acerca de la forma correcta en la que se puede disponer finalmente del expediente clínico después de pasados los 5 años del último acto médico. Dice, ¿se debe enviar archivo muerto o se puede hacer destrucción del mismo? Generalmente se hace destrucción después de los 5 años. Yo lo que recomiendo es, si no tienes una buena gestión administrativa de los expedientes, porque sucede mucho que minimizamos la importancia del expediente clínico. Yo les recomendaría que antes de la instrucción digitalizar los documentos, porque les digo, son 5 años después de la última atención. Entonces, hay gente que dice, no, pues estamos en 2025, vamos a destruir del 2020 para atrás. Y no es correcto, o sea, no es la forma correcta de destruir los expedientes. Acuérdense, desde la última atención. El tema, de hecho, generó bastante interés. Hablan acerca de cómo se describen las lesiones en el dictamen. Si únicamente las lesiones visibles o podemos poner aquellas que se ven en estudios de imagen. Ah, muy buena pregunta, ¿eh? Fíjate que no había pensado eso, muy buena pregunta. Sí, definitivamente, acuérdense que es un dictamen de lesiones previas y los dictámenes pueden ser evolutivos. Algo bien interesante para aclarar ese punto es, por ejemplo, llega el paciente, tú haces un dictamen preliminar. Lo que marca la ley es que lo va a hacer el primer médico que ve el paciente. Eso es lo que marca la ley. Y hace el dictamen preliminar. Por ejemplo, llegas y dices, no, pues trae una herida cortante en tórax de 15 centímetros. Y luego va avanzando, y esto también es evolutivo. Puede ser otro dictamen y decir, oye, ¿sabes qué? Si es un estudio de imagen y trae una contusión miocárdica con hemopericardio. Y lo vas aumentando. Pero algo, fíjense que algo muy interesante que les va a gustar esta información es que el paciente, vamos a hablar de algo interesante que nos mencioné, el acta, el certificado de defunción. Si el paciente tuvo una lesión y la muerte es consecuencia de esta lesión, no llenen el certificado de función. Aguas, no llenen el certificado de función. Por ejemplo, si el paciente llegó a urgencias, lo atropellaron y pues, lo entubaron, pasó a terapia, pasó un mes y al mes se muere en piso en medicina interna, el médico internista no debe llenar ese certificado de función porque es un caso médico legal. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Sí? Creo que hay algunas que están un poco complicadas. Hay un paramédico, Jair Díaz, de 724. Dice, ¿cómo puedo yo respaldarme aparte de pedir nombre, cédula médica y firma del médico encargado del traslado intensivo? ¿O qué más puedo hacer yo o plasmar en mi hoja de reporte de atención? Fíjate que algo bien importante, cuando yo hacía traslados internacionales en avión, ustedes como paramédicos y como médicos de traslado de pacientes en estado crítico, deben de llenar visualmente, por ejemplo, las lesiones. Algo que pasa mucho cuando es un traslado de paciente intensivo a otro país, algo es que llega con hematomas o que llega con alguna laceración y te pueden llegar a demandar porque si este se te cayó, ¿verdad? Entonces, previo al vuelo o previo al traslado, tú debes documentar todo, 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 todo. Las ondas, cuáles estaban colocadas, cuánto tenía de líquido, si era sangre, si era líquido, en qué posición estaba la sonda. Y sí, me parece adecuado el nombre del doctor, su cédula profesional, pero más como paramédico, yo te recomendaría que te aboques al paciente, porque bueno, ya la certificación del médico pues es algo más administrativo, pero sí que te aboques tú al traslado es eso, documentar lesiones, porque es muy común cuando se hacen traslados a Estados Unidos eso, ¿verdad? Que te pueden a demandar por mala práctica al momento de moverlos. Aquí hay una, a ver si la entiendo por completo. Doctor, buenas noches. En la práctica de la medicina privada es muy frecuente diagnóstico sin tener algún estudio que corrobore el diagnóstico. Por ejemplo, intoxicación etílica. Se describe que ingresan en ese estado y que el paciente o el familiar lo refiere, pero no solicitamos la prueba de alcoholemia o la famosa gastroenteritis de presunto origen infeccioso
pero sin estudio que lo corrobore. En base a lo que usted comenta, entonces sí debemos dejar todo respaldo con interrogatorio, historia clínica, estudios. Sí, pero de hecho, algo es muy interesante también porque en el dictamen médico dice aliento alcohólico, nada más dice, acuérdense, aliento alcohólico, intoxicación completa, ¿verdad? Pero no dice grados de alcohol. Entonces, esa es una perspectiva muy subjetiva que no me gusta mucho del dictamen de lesiones previas. Sin embargo, otro punto importante, los que trabajamos en las urgencias, es ilegal que tú hagas un estudio de alcohol sin el consentimiento del paciente. Eso es ilegal. En juicio no tiene validez porque tiene que ver el consentimiento del paciente. O sea, por ejemplo, si yo voy manejando y atropello a alguien y lo mato, yo voluntariamente sugeriría que llegues al hospital, que te atiendan y hagamos un estudio de alcohol donde determine que no tenía alcohol en sangre y eso está en tu defensa. Si alguien ilegalmente saca sangre y determina que yo tenía alcohol en la sangre, es una prueba ilegal si no hay una orden judicial. ¿Sí? Entonces, esa prueba puede ser desechada muy fácilmente si no hay una orden judicial. Entonces, a veces por buena gente decimos, no, pues toma el estudio de sangre para ver si, y no de nada sirve. Entonces, ni aunque diga el familiar ni conocido, tiene que ser el Ministerio Público el que solicite ese estudio y se toma por ley. O sea, a fuerzas, ahí aunque no quiera el paciente. Yo creo que con esta última pregunta, este, terminamos. Dice, buenas noches. En caso de los pacientes que tienen su documento de no reanimación y están identificados, pero el familiar aún así quiere que se dé reanimación, ¿cuál sería el proceder? Yo lo que sugeriría es hablar con la familia y volvemos a lo mismo, que ese documento tenga una validez. O sea, por ejemplo, lo que puede alegar el familiar es que no está que no está en juicio de tomar la decisión. Eso lo vemos muy seguido en las personas que buscan la herencia de alguien. Entonces dice, no, pues no está en juicio y tengo que yo soy el tutor de esta persona y van con un notario. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. O sea, se tienen que tomar en cuenta que si es notariado, tiene validez 100% ese asentimiento. Si no está notariado, pues sí está en una línea floja porque puede llegar alguien a decir no tiene validez ese documento porque no se tomó de forma adecuada. Nosotros cuando hacen dictámenes periciales, lo que hacemos es determinamos, por ejemplo, si el paciente realmente tiene demencia y él no puede tomar decisiones, pues va por ejemplo, un geriatra, hace un estudio y ver si en el peritaje médico realmente no puede tomar decisiones y, por ejemplo, algo en las cuentas de los bancos, ¿verdad? Quiero que me den acceso a las cuentas del banco. Si no se demuestra médicamente que hay demencia, no podemos obligar a la persona a que le das cuenta de un banco, por ejemplo. Entonces, sí hay ahí lo que yo también le recomiendo, los peritos. Algo para concluir nada más, hay un área que el perito es el experto del área. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una controversia ginecológica, debes de buscar un perito de ginecología que te haga un dictamen médico legal sobre el padecimiento. Lo pueden hacer ambas partes. Cuando hacemos un peritaje, pueden hacer puede ser el peritaje por medio del Ministerio Público, puede ser el peritaje por la parte activa o la parte pasiva, o sea, el afectado o el que está demandando. Entonces, el peritaje, pues, se puede hacer por varios lados. La diferencia es, pues, si tú como afectado, pues, tú a lo mejor pagas un perito para que haga el peritaje y con eso tiene validez a mi forma subjetiva que yo puedo llegar y decir, por ejemplo, yo puedo decir, no, mi papá lo mataron porque lo intubaron mal, ¿verdad? Entonces, bueno, pero es tu perspectiva, es en área médica. Entonces, tú pagas un perito, hace un peritaje médico legal y dices, no sabe qué, efectivamente está intubado en el esófago, por eso murió. Entonces, eso es un respaldo para que tú puedas iniciar o no hacer una demanda, ¿verdad? Porque a lo mejor te puede decir el perito, ¿sabes qué? No, o sea, si estaba todo bien, ya chequé el expediente, chequé el paciente y pues está todo bien, ¿verdad? O sea, tiene congruencia con lo que te dijeron. Entonces, puedes tú, si quieres proceder a la demanda, pero probablemente no va a ser. Entonces, eso es un perito. Bueno, ahora sí, ya por último, creo que esta sí la respondió durante la ponencia acerca de los consentimientos que firman los pacientes, que sí tienen validez aunque no estén notariados. Sí, sí tienen validez. Mira, lo que pasa es que el consentimiento es como así como que entre cuates decir, mira, estoy explicando bien, o sea, realmente es un punto de mediación, por eso es que no existe
y no van a haber consentimientos informados notariados. O sea, es una realidad. No van a haber un consentimiento informado notariado. La recomendación que yo les doy es que vean quién está firmando, comprueben su identidad y que no llenen machotes, ¿verdad? No más pongan su nombre y fírmele aquí y riesgo de muerte, ¿verdad? No explíquenle a la persona, oye, te vamos a hacer una cirugía donde la mejoría es esta, lo que puede pasar es esto y lo que esperamos es, o sea, explicarle y eso, como consejo es, más que como abogado les digo, es tengan una aproximación muy, muy humanizada con sus pacientes, con sus familiares, porque muchas veces es más dudas que realmente, o sea, saben que está mal, saben que está grave, pero tienen miedo, tienen muchas dudas y es el platicar con los familiares, con los pacientes. Eso te ayuda más para las cuestiones legales en medicina. Afortunadamente, no hay mucho problema legal, la verdad, no tenemos muchos problemas legales, pero no estamos exentos de que esto pueda crecer. Entonces, el tema o la finalidad de esto, yo ahorita pues, estoy haciendo una maestría en Derecho Penal porque me encanta a mí el delito, me encanta lo penal y lo importante es protegerte. ¿Cómo te vas a proteger tú para evitar que llegues a estar en un problema? Entonces, eso es lo que tú debes de pensar. Doctor. Tiene muchas felicitaciones, incluso hay quien nos pide una segunda parte. Claro, hasta tercera Este, hacemos. Pongan los temas y los desarrollamos. Ustedes acérquense a la asociación. Yo les comento, es un tema muy, muy amplio. Yo os puse mis inquietudes, mis dudas, bueno, yo creo que son de utilidad, pero si hay unas inquietudes que no pude abarcar, pues mándeles un mensaje a la asociación y agendamos otra reunión con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor. Ya va por la segunda maestría de la segunda carrera, entonces, este, Pues, pues mil gracias por gracias la y, invitación y pues esperamos que les sirva. Baje la presentación para que tengan ahí algunos puntos importantes. y gracias a todos por haber asistido. Nos vemos en un mes.